clase de matemáticas, ¿no? La clase anterior habíamos hablado acerca de las propiedades de la multiplicación. Una de ellas era la propiedad disociativa, la otra era distributiva, ¿no? Y la otra era del elemento absorbente, ¿no? Absorbente, ¿no? Hoy día vamos a ver otro tema. Hoy día estamos miércoles 22 de julio del 2020. ¿Y qué vamos a trabajar hoy día o qué vamos a aprender hoy día? Vamos a aprender una multiplicación de números terminados en ceros, ¿ya? Por ejemplo, dice, para multiplicar un número, ojo, para multiplicar un número por 10, se agrega un 0. En el ejemplo lo vemos aquí. Bien dice, para multiplicar un número por 10, se le agrega un 0. Pero ¿de dónde sale? Miren, ¿qué es lo que hago yo? El número 2 multiplica a este número 1. 2 por 1. ¿Cuánto será 2 por 1? Pues me da 2, ¿no? ¿Y qué pasa con este 0 que está aquí? Que lo tengo aquí solito. Pues este 0 pasa a acompañar al número 2. Entonces sería 2 por 10 me va a dar 20. O 2 veces 10 me da 20. En este caso, por ejemplo, tenemos 5 por 10. Tenemos el número. El número es el 5. Este 5 multiplica a este 1. Ya saben ustedes que todo número multiplicado por 1 me va a dar el mismo factor, el mismo número. Entonces yo digo 5 por 1, 5. Aquí está. Y este 0 que queda aquí, pues acompaña al 5. Entonces yo diré 5 por 10 me va a dar 50. Eso es en este caso de un número multiplicado por 10. Un número, ojo, un número multiplicado por 10. ¿Ya? Pasamos al siguiente. Me dice, para multiplicar un número por 100, miren, por 100, aquí está, por 100, se escribe el mismo factor en el producto y se le agregan 2 ceros. Aquí tenemos estos dos números, 51, ojo, por 1. Estos son los factores que yo voy a multiplicar por. Ya ustedes saben que todo número multiplicado por 1 me va a dar el mismo número. Entonces yo digo, 51 por 1 me da 51. ¿Qué pasa con estos dos ceros que yo tengo aquí? Pues estos dos ceros van a acompañar al 51. Entonces yo diré 51 por 100 sale 5100. Ojo, sale 5100. Pasamos al siguiente ejemplo. ¿Qué me dice? Para multiplicar dos números, ojo, dos números terminados en 0, se multiplican los dos factores. Sin el 0, ojo, sin el 0. Y al producto se le agregan los ceros de ambos números. Aquí tenemos 30 por 20. Entonces
Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Como me dice aquí, para multiplicar dos números terminados en 0, aquí están los dos números, el 3 y el 2, terminados ambos en 0, porque acá tiene 30 y acá 20. Entonces dice, se multiplican los factores sin el 0. ¿Cuáles son mis factores, chicos? Mis factores son el 3 y el 2. ¿Qué quiere que yo haga? Me dice que yo lo multiplique. Entonces yo diré 3 por 2. ¿Cuánto me sale? 6. Ojo, voy a multiplicar solamente los factores, que son los números. 3 por 2 es 6. ¿Qué más me dice? Luego dice, se le agregan los ceros de ambos números. ¿Qué quiere decir? Aquí el 30 tiene un 0 y aquí el 20 también un 0. Entonces aquí me está diciendo que se le agregan los ceros de ambos, dice, números. En este caso agrego este 0 del 30 y este 0 del 20. Entonces yo diré 30 por 20 me da 600. Paso al siguiente, otro ejemplo. Como me dice que yo tengo que multiplicar, me dice los factores, aquí el factor es el 1 por 5. Entonces, ya ustedes saben que 1 por 5 o 5 por 1 me va a dar 5. ¿Qué más me especifica acá? Que yo le tengo que agregar los ceros de ambos números. En este caso acá, este 0 lo agrego y este 0 que es del 50 también le agregué. Entonces, ¿cuánto me sale? Me sale 500. 10 por 50 es 500. Pasamos al siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Me dice que yo tengo que multiplicar los factores. En este caso, yo tengo el factor 24 y el factor 1, que son los números. ¿Qué me dice? Que todo número multiplicado por 1 me va a dar el mismo número como resultado. Y yo digo entonces 24 por 1 es 24. ¿Qué pasa con estos números que quedaron aquí? Miren, chicos, estos números van a acompañar al número 24. Entonces yo diré 100 por 24 me va a dar 2400. Ojo, 2400. Tenemos el otro ejemplo. Aquí voy a multiplicar los dos factores. Aquí está. Recuerden que si yo quiero sumar un número por 2, lo puedo hacer de dos maneras. Ojo, 19 por 2. O, como voy a multiplicarlo por 2, 2 veces 19. Puedo sumarlo también. 19 más 19. ¿Ya? Los dos son válidos. Ustedes están en todo el proceso de aprendizaje, lo pueden trabajar de las dos maneras. Entonces yo diré, esta es la más rápida, ¿no? 2 por 9, 2 veces 9 me da 18, porque 9 más 9 es 18. Entonces 2 por 9, 18. Llevo 1. Ahora yo digo 2 por 1, 2 más 1 me da 3. ¿Cuánto me salió? 38. Vamos a ver el siguiente. 9 más 9 es 18. Llevo 1. Entonces yo digo 1 más 1, 2 más 1, 3. Sale igual. De las dos maneras ustedes lo pueden trabajar. Entonces yo acá diré 19 por 2 viene a ser 38, ¿no?
¿Qué pasa con estos dos ceros que están acá? Pues van a acompañarlo. Ahí, vamos a ver, oye. ¿Ya? Ahí está. ¿Cuánto me salió? 3.800. ¿Cuánto me salió? 3.800. De esa manera, chicos, ustedes pueden trabajar las operaciones que les voy a dejar. Espero, chicos, que les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima semana. Espero que se encuentren bien de salud nuevamente con nuestro curso de comunicación. Anteriormente habíamos hablado acerca del cartel. Habíamos dicho que habían dos tipos de cartel. ¿Cuáles eran? Uno era un cartel informativo y el otro era un cartel formativo, ¿no? En el informativo habíamos puesto que se iba a realizar de repente por ahí un desfile con fecha, día y hora, ¿no? Y el lugar. Bueno, ese es un lugar, un cartel informativo, ¿no? Y el otro era un cartel formativo. Habíamos visto un cartel en el cual se mencionaba de que se tenía que cuidar el agua, ¿no? Entonces, ¿qué me estaba dando ahí? Un mensaje. Y ese mensaje, ¿qué iba a hacer en mí? Iba a haber un cambio de conducta. O sea, iba a cambiar, de repente lo que yo estaba haciendo mal, iba a cambiar. Un ejemplo les dije, de repente cuando yo me cepillo los dientes, dejo el caño abierto, ¿no? Y yo hago mi cartel. Y en el cartel digo, cuando te laves los dientes, cierra tu caño. Así evitas gastar el agua y también gastar el costo, ¿no? De tu recibo de agua. Un ejemplo, algo así, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de el cuento. ¿Pero qué día estamos hoy? Hoy día estamos miércoles 22 de julio del 2020. Yo sé que a muchos de ustedes, mamá, les ha contado un cuento cuando ustedes han sido niños. A mí también me contaron un cuento, ¿no? Pero, ¿qué es el cuento? ¿Qué es el cuento? Nos dice que es una narración real o imaginaria. Ojo, es una narración real o imaginaria. ¿Cuáles son las partes del cuento? Las partes del cuento son, primero, introducción, exposición, inicio. Los tres en uno, ¿no? Introducción, exposición, inicio, ¿no? ¿Y qué presenta ahí? Presenta a los personajes del cuento, el lugar donde se dan los hechos y el tiempo. Esa es en la primera parte, en la parte de la introducción, de la exposición y del inicio. En la segunda parte del cuento viene el nudo y el desarrollo del cuento. ¿Qué quiere decir? Dice que presenta la historia, el conflicto, porque siempre en un cuento hay un conflicto, ¿ya? Entre los personajes y el desarrollo de los hechos, ¿ya? Cuando decimos conflicto es un problema, ¿no? Etcétera, etcétera. Vamos a ver. Seguimos. El siguiente dice el C. Dice que viene a ser el desenlace y el final del cuento. Pero, ¿qué querrá decir? Nos dice que ahí se va a presentar el final de la historia y la solución de los conflictos. Ojo, acá en el nudo y en el desarrollo se presenta el conflicto y ya en el desenlace final ya se da solución, dice, a ese conflicto. Vamos a ver un ejemplo de un cuento que yo sé que ustedes han escuchado.
El cuento que hoy día les voy a leer es un cuento muy conocido. Vamos a ver, yo sé que ustedes me van a decir al final qué cuento es. Por ejemplo, miren, vamos a ver, dice, había una vez, hace muchísimo tiempo, una niña que vivía en un hermoso bosque. ¿Se dan cuenta? En esta parte me está hablando de qué. Me está hablando del personaje. ¿Por qué me habla del personaje? Porque ahí me presenta a la niña, ¿no? Me da también el lugar. Me dice un bosque, ¿no? Y me da el tiempo, porque me dice, hace muchísimo tiempo. Miren, estas tres cosas, que son el personaje, el lugar y el tiempo, yo lo encuentro, ¿dónde? En el inicio. Ojo, en el inicio. O sea que yo, para empezar a crear o hacer un cuento, pues tengo que tener presente esto. El personaje, el lugar y el tiempo. Seguimos con el cuento. Dice, un día su madre le pidió llevar una canasta a su abuelita porque estaba muy enferma. Dice, le dijo su madre, no te distraigas y no converses con nadie. En el camino apareció un lobo, astuto y mentiroso, que engañó a la niña y la desvió de su camino. Él quería llevársela para comerla. Miren, chicos, en esta parte se está presentando un conflicto, ¿no? Un conflicto entre los personajes. Aquí tenemos a la niña y aquí tenemos al lobo. Aquí hay un conflicto. ¿Qué pasa? De que su mamá le dijo a la niña que no hiciera caso a nadie, pero dice que se le atravesó un lobo astuto y mentiroso y que con engaños a la niña la desvió de su camino. Esta parte que ustedes ven acá viene a ser el nudo. El nudo. Aquí es donde se presenta el conflicto. Seguimos con el cuento. Dice, un cazador pasó por ahí y vio a la niña con el lobo. Y de un solo disparo mató al malvado lobo y la niña llegó a salvo con su abuelita. En esta parte nos damos cuenta que ya viene el final de la historia y viene la solución del conflicto. En esta parte que tenemos aquí, el desenlace. Entonces, niños, después de haber leído el cuento, ¿qué cuento será? Yo sé que ustedes saben. El cuento es La Caperucita Roja. A ver, La Caperucita Roja. Entonces nos estamos dando cuenta que en un cuento tenemos inicio, nudo y desenlace. Un cuento necesariamente no tiene que ser largo, chicos. Yo sé que ustedes también pueden crear un cuento. Por ejemplo, yo sé que muchas de las niñas de repente por ahí ven La Princesa Sofía, ¿no? ¿Y cómo podría yo iniciar un cuento con esta historia? ¿No? Yo podría decir, hace muchísimos años vivía en un lugar hermoso, o un lugar
en un bosque una niña llamada Sofía, ¿no? Ella vivía ¿dónde vivía? En Encandia, ¿no? Esa sería la parte del inicio. Ya la parte del conflicto, ya ustedes lo pueden crear, un conflicto. Yo sé que ustedes han visto esa historia de la princesita Sofía y yo sé que ustedes lo pueden crear, ¿no? Entonces hacen un inicio que ya más o menos les he explicado cómo sería, un conflicto y luego un final, ¿no? Igualmente los niños también pueden crear. El cuento no necesariamente tiene que ser largo. Yo sé que ustedes lo pueden hacer porque yo sé que ustedes son muy creativos, chicos. Entonces, como tarea, me van a relatar un cuento. Y luego van a buscar un cuento y le van a colocar ustedes, ¿qué van a colocar? De dónde a dónde se inicia el inicio, luego el nudo y luego el desenlace. Bueno, chicos, espero que les haya gustado nuestra clase del día de hoy, que ha sido el cuento. ¿Y qué era el cuento? Pues una narración irreal o imaginaria. Eso es todo, chicos, me despido. Siempre dándole las recomendaciones del caso, por favor, lavarse la mano, ¿no? Si por A o B van a salir, aunque sea de repente a la tienda, de repente, porque los niños no salen, pues se cogen y se ponen su tapaboca, se lavan la manito cada vez que agarran una moneda, ¿no? Y luego se la desinfectan, ¿ya? Eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Hasta mañana.